Después de un largo tiempo sin tocar esta sección, es hora de volver. Hola, oyentes y espectadores, una vez más vuelvo con otra batalla entre personajes de este gran anime, tan vasto en mitología y, sobre todo, en amplitud de seres complementarios a esta gran historia. Uno fue el patriarca asesinado y reemplazado en secreto por Géminis, desencadenando una de las sagas más épicas de esta grandiosa obra. Shion, a quien utilizaremos en su versión más poderosa y canónica vista, teniendo su juventud luego de 243 años de la Guerra Santa del siglo XVIII. El otro fue un hombre sumamente poderoso, entregado a la causa y sobre todo, con una convicción similar a las de los mismos protagonistas, me estoy refiriendo al maestro del Pegaso en el siglo XVIII, Suikyo, quien vestirá la soberbia súplice del juez infernal de la Garuda. Quiero aclarar, que ninguno tendrá conocimiento previo del otro, por lo que Suikyo no conocerá el punto débil del muro de cristal. Sin nada más que decir, descubramos si el poder avasallador que mostró el amigo y rival de Toko, luego de 243 años de su enfrentamiento con el juez, bastará para vencerlo en esta revancha mucho más reñida. Ex maestro del santuario que perdió su vida durante la rebelión de Saga. Solía ser también un caballero dorado. Shion de Aries. Mi maestro, Shion de Aries. Yo, el patriarca, Shion de Aries. Es un hombre decidido, prudente, reservado y sabio. Con un gran sentido del deber, y el velar por un bien mayor para todos. Fue elegido patriarca del santuario por la misma Atena, tras verse culminada la Guerra Santa del siglo XVIII donde solo sobrevivieron él y Doko. Se ocupó de ordenar el santuario hasta la llegada de los Santos Dorados y la bebé Atena del siglo XX, así como tomar a Mu como su legítimo aprendiz desde muy joven. Luego de pasados los años y los Dorados crecieran, eligió a Ioros como su sucesor en el puesto, hecho que desencadenó la rebelión secreta del hermano de Kanon en su contra. Asesinado por Saga. Hecho tan solo por los motivos de que fue un golpe a traición en una zona tan vulnerable como el corazón, se encontraba sin su armadura, y presentaba muy avanzada edad. Años después, resucitado temporalmente por Hades, y con la juventud a su favor debido al poder de aquella maligna deidad, dirigió a los demás santos Sapuris en la invasión al santuario. Estando allí, fue testigo en todo momento del desempeño de su pupilo, de la derrota de Cáncer y Piscis a manos de este último, la intervención y avanzada de Saga, Camus y Shura, y la llegada de su envejecido gran amigo al campo de batalla. Enfrentándose a este último en su versión anciana y luego a la rejuvenecida. Desapareciendo del radar de todos durante algunas horas en su choque de poderes, que mandó a volar a Shiryu como efecto colateral. Alcanzando a los santos de bronce en la cima de los 12 templos, para confesarles la verdad y revelarles el secreto de la armadura y sangre de Atena. Entre sus hazañas, estaría el haber inmovilizado a Mu con un impulso psicoquinético bastante concentrado, muy similar a lo que logró el Spectrum Yu de Papillón con el mismo Aries. Aunque en lo personal, considero un poco mejor la hazaña de Shion, pues la realizó en vista de Mu, de manera directa, a diferencia del espectro, quien lo hizo fuera de la vista del santo. Esta habilidad psíquica suele ser ventajosa en batalla, pues al ser ondas, pueden ser hasta invisibles en cierto punto, facilitando el factor sorpresa. Si se efectúa correctamente, para liberarse, el rival necesitaría ayuda externa, estando a merced del ejecutor. Luego, se mostró superior al anciano Doko en el primer choque de poderes. Aún así, el ataque de los 100 dragones de Rosan del anciano maestro fue lo suficientemente potente como para destruir el muro de cristal óptimo de Shion. En su breve enfrentamiento con Shiryu, Aries bloqueó sin problemas el dragón naciente, pues la diferencia cósmica entre ambos era gigante.
Cabe mencionar que el caballero de bronce no había despertado el séptimo sentido en ese momento, por lo que Aries pudo humillarlo muy fácilmente. Poco después, frente a su amigo rejuvenecido realizaron la gran colisión de técnicas entre los 100 dragones de Rosan y la revolución estelar. De ahí parte la hazaña de igualarse exactamente en Cosmos con Doko de Libra. Sin embargo, este choque parejo no considero que fue empleado al 100% por ambas partes. Pues evidentemente ninguno de los dos estaba dispuesto a matar al otro, pues incluso se vio una escena donde ambos corrían juntos hasta la sala del patriarca luego de la muerte de Athena. Esto no sería descabellado tomando en cuenta la gran amistad planteada de estos dos personajes. Frente a la estatua de Athena, controló y mandó a volar a 4 de los protagonistas. Cabe mencionar que uno de ellos fue Shiryu, con quien ya había tenido un breve enfrentamiento anteriormente, por lo que el bronceado tuvo el conocimiento de usar más poder cósmico, además de que los 4 estaban enfadados y dispuestos al ataque. Y aún así, Xion fue capaz de neutralizarlos y contraatacarlos a la vez fácilmente con una expulsión cósmica ascendente, dejándose notar que usó más poder, así sorprendiendo una vez más al dragón, junto a sus compañeros. Que en mi opinión, estaban muy cerca del séptimo sentido en ese momento. Además debemos considerar que en un estado similar a este, un Seiya con determinación le había dado una pelea física bastante pareja al Sapuri de Akmask. Mismo que no pudo causarle un solo rasguño con su golpe seco al rostro de Xion. Por lo tanto, podríamos decir con este hecho tangible que Xion no está al mismo nivel que un santo dorado ordinario, sino mayor. Aunque sea una pequeña hazaña de segundos, no quita la magnitud si lo analizamos así. A su vez, posee una habilidad excepcional basada en el manejo del cosmos, siendo notoriamente demostrable al poder cubrir su aura con una barrera translúcida que le protege de ataques inferiores a su nivel cósmico. Siendo que la utilizó contra Shiryu en su breve enfrentamiento, además, como refuerzo de su increíble dominio del cosmos y la psicoquinesis. En el manga canónico Origin, pudimos ver un poco de cómo entrenaba a Mu de pequeño, demostrando un extraordinario control en lo psíquico al hacer levitar una enorme roca sin el menor problema, pues era una hazaña básica para él. Entre su repertorio, cuenta con las siguientes técnicas oficiales. Muro de cristal. El usuario crea gracias a su poder psíquico una barrera impenetrable entre él y su adversario. Todos los ataques que chocan contra este muro son devueltos contra el oponente. Claro, solo si el usuario supera notablemente en Cosmos al ataque. Este muro puede ser destruido al golpear un punto exacto o superarlo notoriamente en Cosmoenergía. Es la principal técnica defensiva de los Santos de Aries. Como principal técnica ofensiva cuenta con la revolución de polvo estelar. Es una técnica en la que el usuario arroja ataques a la velocidad de la luz en forma de estrellas. Levantando sus brazos en dirección al cielo, logra generar un halo de energía que rápidamente se esparce y divide en forma de proyectiles en dirección al objetivo. Finalmente, se podría concluir que su resistencia se puede llegar a considerar resaltante, debido más que nada a sus habilidades defensivas, que le ayudan bastante a resguardar su integridad, hablando siempre desde el promedio del rango dorado. En lo personal, y ante la falta de evidencias claras en este apartado, creo que podría resistir 2 o 3 ataques directos, que rivalicen de muy cerca o superen tu titánico nivel cósmico, algo que ya sería una auténtica proeza. El señor Hades. Esta corrupta tierra será purificada por la grandeza de nuestro Dios. Estúpidos caballeros de Athena. Yo, Suikyo de Garuda, la estrella celeste del heroísmo, seré quien les pondrá fin. Fue el maestro del santo de Pegaso del siglo XVIII, siendo que lo rescató de una tormenta de nieve y le instruyó en el camino a ser un santo de Athena, demostrándole el valor de la calidez de la bondad humana. Catalogado como un genio del combate, pues adquirió la mítica Glock plateada de Crateris al finalizar su entrenamiento inicial. Esto debido a su increíble talento y gran dominio del cosmos, que para sus compañeros de entrenamiento, Toko y Xion, siempre fue señal de admiración y respeto. Es por esta razón, que su desaparición y reencuentro con ellos convertido en el juez de Garuda, no podían creer que entre todos los hombres, alguien como Suikyo se vendiera al ejército de Hades. Sin embargo, esto no era más que una fachada, pues siempre conservó sus recuerdos y la misma convicción que le caracterizaba, así como el tenue cariño que sentía por ellos, salvándoles la vida de manera indirecta en contadas ocasiones.
Lo hizo al interrumpir a Vermeer cuando este estuvo a punto de ejecutar su letal golpe en contra de los santos. O en la casa de Géminis, donde se enfrentó directamente al Santo Dorado, para que su alumno pudiera seguir adelante. Es un hombre honesto, pues jamás se dejó seducir por ambiciones egoístas. Incluso en su fachada como traidor de Atena, no pudo evitar derramar algunas lágrimas de sangre frente a su antiguo amigo Shion por unos instantes. A la vez indignándose al enfrentar a un verdadero traidor de Atena como Abel de Géminis. Todos estos valores siendo reconocidos por Ikki y Deactol luego de sus respectivos enfrentamientos, describiendo su camino como un trágico camino de espinas. Demostrando la enorme convicción que se le adjudica, se atrevió a aceptar la misión de atravesar los templos zodiacales del santuario en solitario. Donde atravesó Aries y Tauro sin daños significativos. Pues se mostró ampliamente superior a un Shion muy joven e inexperto, así como contrarrestar el poder de Ox tras haberlo recibido leve y previamente, sometiendo e incluso perdonándole la vida con su técnica, pues mencionó que moderó su potencia para solo dejarlo en un estado de animación suspendida. Sin embargo, su suerte cambiaría rotundamente a su llegada al tercer templo, pues fue superado notoriamente por ambos hermanos Géminis. Siendo que lo máximo que logró contra ellos, fue retirarle el casco a Abel con un puñetazo. Pero aún así, Géminis no paró de reír ante sus ataques. Solo pudo atravesar el templo por propia voluntad de Abel, tras haberle aplicado el fatal Satán Imperial. Siendo capaz de oponer considerable resistencia a esta efectiva técnica, demostrando una alta defensa contra ataques mentales. Sin embargo, esto solo pudo ser posible debido a haber recibido el puño fantasma de Ikki con anterioridad en la casa de Aries. En Cáncer, se mostró superior inicialmente a Deactol, opacándolo con una lluvia de golpes. Sin embargo, una vez en el Yomotsu Hirasaka, esta ventaja desapareció, pues el Suikyo Berserker atacó con las lanzas de hielo del Loto Blanco, pero el Santo Dorado se cubrió con el Omerta. Descifrando y neutralizando su técnica a la segunda vez que la ejecutó. Superándole físicamente una vez que Suikyo logró salir del Genro Maoken por completo. Siendo humillado por el Santo de Cáncer. Y aunque intentó defenderse, todo el desgaste recibido con anterioridad, mermó considerablemente sus fuerzas. Teniendo que ser necesariamente auxiliado por Tenma y Shun, quienes lograron engañar y encerrar a Deactol en el Omerta. Siendo el primero en avanzar hacia la casa de Leo, fue fácilmente derribado por Goldie, el gigante león protector del templo junto con el Santo Dorado. El juez solo aprovechó la confusión de la intervención de Tenma y Shun para continuar su recorrido hacia Virgo. Donde se vio sumergido en el mecanismo de defensa del templo, las 4 puertas de Buda. Valientemente eligió una de ellas, pero fue atacado mortalmente. Sin embargo, e inesperadamente, fue rescatado por el cosmos de la misma Atena, quien lo guió hasta la sala gemela. Siendo que allí aprovechó para mandar su mensaje hacia Atena por medio de los pétalos de los árboles gemelos, los cuales atravesaban dimensiones. Luego de hacer esto, se dirigió a Libra, interrumpiendo la charla entre Shiryu y Doko. Enfrentándose a este último en solitario. Inicialmente a través de forcejeos y golpes, de los cuales el Santo Dorado parecía defenderse bien. Decidiendo utilizar las lanzas de hielo del Loto Blanco, sin embargo, estas no causaron daño relevante en Libra, pues él mismo reconoció que ya conocía ese ataque debido al entrenamiento que pasaron juntos en su juventud. Además de que la fuerza de Suikyo se veía notablemente mermada, debido a su lamentable estado físico y mental. Este desgaste fue muy significativo, pues Doko fue capaz de superarle en un combate físico, y recordemos que este último era equivalente en nivel cósmico al Shion de aquel entonces, mismo santo que humilló sin problemas con anterioridad. Pues jamás pudo recuperar las mismas fuerzas que mostró en el templo de Aries o Tauro, ni siquiera luego de sus breves descansos en el templo de Leo o Virgo. Sea como sea, esto no desmotivó a Suikyo en esos momentos, pues decidió ejecutar su técnica más poderosa. Que incluso en su estado, y durante el choque de poderes contra los 100 dragones de Rosan, su letal torbellino fue capaz de arrancar varios pedazos de la imponente Clot dorada. Esto evidencia el temible poder que guarda ese ataque, sea en el estado que se encuentre su ejecutor, está claro que su víctima no quedaría ilesa de ninguna forma. En su enfrentamiento con Ikki, demostró una evidente superioridad física. Pues en su primer choque, pulverizó completamente la diadema de bronce del Fénix. Dejándolo además, bastante resentido. Mientras que en el segundo choque de puños, logró prácticamente dejar fuera de combate al valeroso santo. Quien dicho sea de paso, fue quien lo retó. Con la confianza distintiva de un fénix con un buen despertar de cosmoenergía.
Algo que debo aclarar, es que Iki mencionó a Suikyo como el enemigo más fuerte al que había enfrentado hasta ese momento. Esta frase claramente está mal interpretada. Pues lo que en realidad se refirió el Fénix, fue al nivel de fuerza en sí. Pues hace instantes ambos guerreros habían chocado sus puños, mas no empleado alguna técnica. Por lo que Suikyo evidentemente no es ampliamente superior a Saga poseído por el Lemur, o Shaka de Virgo, rivales del Fénix en el pasado, con los cuales sí que tuvo una pelea prolongada y completa. Entre el repertorio de técnicas de este terrible guerrero se destacan dos. Isbyaku Renge o las lanzas de hielo del loto blanco. Esta técnica comienza siendo defensiva al condensarse las moléculas del agua en la humedad que hay en la atmósfera, así formando una barrera como un campo de fuerza, similar a un espejo de agua delante de las manos de Suikyo. A continuación solidifica las moléculas de agua, las cuales toman la forma de lanzas de hielo. El contrincante es empalado por las múltiples lanzas que Suikyo ha creado. Esta técnica puede funcionar tanto para la defensa como el ataque. La fuerza con la que las lanzas impactan es tal que puede atravesar una clot de oro. También se le conoce como el ataque más frecuente por parte de este guerrero. Ishiaku Rasenran o el torbellino de lanzas de hielo. Suikyo concentra su cosmos proyectado sobre su oponente, un torbellino compuesto por varias lanzas de hielo que impactan violentamente en el objetivo, con el fin directo de causar un letal daño, pues la presión ejercida en este torbellino es increíblemente potente, incluso para guerreros de élite como él. Es su técnica más poderosa. Por el lado de su resistencia, esta es muy resaltable. Tanto en lo físico como en lo mental. Pues su mayor proeza fue lograr llegar hasta el templo de Libra con vida. Recibiendo un terrible castigo desde la casa de Géminis. Fácilmente se le podría catalogar comparable al de los protagonistas en su mejor estado, pues él mismo se alimenta de su propia convicción de justicia para no rendirse. Claramente soportaría de 4 a 5 ataques físicos de enemigos de similar cosmos que el suyo, aunque esto cambiaría ligeramente con rivales superiores. Aunque no cuente con defensas en sus técnicas, su gran determinación y lo estratega y observador que puede ser en batalla, compensa de cierta forma este apartado. Ambos comenzarían cruzando indiferentes miradas. Analizándose visualmente antes de dar el primer movimiento. Sin embargo, debido a la naturaleza levemente desafiante del juez, sería el primero en atacar. Haciendo notar su aura por todo el escenario, haría alarmar ligeramente a su adversario de su terrible poder. A pesar de ser un clima algo soleado, se vería lentamente opacado por una humedad cada vez más gélida, debido a la manipulación de las partículas del aire. En sus expresiones serias, el maestro de Tenma se arrojaría de frente, con la intención de atrapar a su oponente en una firme corriente que le permitiese inmovilizarle durante decisivos instantes. Al estar a escasos metros de distancia, el maestro de Mu levanta su mano derecha con el fin de proyectar una potente onda de choque que repela el cuerpo del juez. Una acción que tuvo éxito, pues Garuda fue mandado a volar algunos metros, provocando que su yelmo se rompiese por la estrepitosa caída. Si el propio Ox lo sorprendió con un primer golpe, un santo dorado de mayor calibre también podría hacerlo ante tal ataque directo. Levantándose lentamente poco después, estaría sorprendido de que un guerrero que vistiese una Sakuri tuviera ese nivel, comprendiendo que se trata de un digno santo dorado y no debe contenerse. A todo eso, el rejuvenecido guerrero exclamaría con seriedad y algo de confianza, que la pelea ya estaba decidida, y que no disponía de mucho tiempo. A lo que el espectro respondería con algo de molestia, que no le convenía subestimarlo tan rápido. Por lo que, a una velocidad mayor a la vez anterior, avanzaría y se posicionaría a escasa distancia prudente delante del expatriarca. Quien creyó que el oponente realizaría el mismo movimiento, por lo que levantó su brazo en pos de frenarle. Sin embargo, justo en ese momento, se percató que fue detenido por un espejo de agua, así como sentir su cuerpo levemente entumecido por el frío del ambiente generado. Todo obra del cosmos del juez del inframundo, que con seguridad dirigió una mirada retadora a su rival. Realmente, la tensión duró poco. Pues el maestro de Mu solo presentó un semblante aparentemente tranquilo ante la situación. Esto irritaría levemente al espectro, quien trató de proseguir su movimiento especial, el cual era solidificar las moléculas de agua que previamente rodearon al enemigo, de tal manera que lo acorralaría en todas las direcciones.
No obstante, poco le importó al santo Sapuri, que, emitiendo un deslumbrante brillo desde su interior y se intensificaría abruptamente, desprendiendo una gran energía expansiva que tendría el fin de anular toda aquella concentración, mandando nuevamente a volar al maestro de Tenma. Esta vez con una potencia notoriamente mayor. Si Abel de Géminis pudo neutralizar por completo la técnica de Suikyo debido a su cosmos mayor, Shion también podría. Sin embargo, el expatriarca sí habría recibido daño. Mínimo, por la buena reacción del santo, pero visible. Esto debido a que la táctica del espectro fue pensada y ejecutada de buena manera. Además que procuró sorprenderle con velocidad. Había leves grietas en la Sapuri del santo, quien al notar justo ello, decidió expulsar todo aquel daño a través de una contundente y concentrada expulsión cósmica, esto por obra de su habilidad especial sobre el dominio del cosmos. Ante la mirada incrédula del espectro, quien apenas se reincorporaba de nuevo. Este último ya se encontraba bastante resentido, pues pese a haber solo recibido 2 ataques Ken, la potencia de estos era fácilmente comparable a la de su misma fuerza. Este se preguntaba cuánto más podría aguantar en esa situación. Asimismo, no podía evitar reconocer el poderío que mostraba su rival. Pues esto formaba parte vital de su humildad como guerrero. Cuando al fin se puso enteramente de pie, plantó un semblante decidido, y en un santiamén, elevó su cosmos significativamente. Esta cantidad de energía llamó la atención del expatriarca, quien solo observaba paciente y analíticamente. El espectro sabía que su primera técnica había resultado completamente ineficaz, pues su rival ya la había descifrado como si de un genio del combate se tratase. Por ende, sentía el verdadero peligro de ser derrotado si no iba completamente en serio. Su técnica más destructiva que estaba seguro que pondría en serios aprietos al titánico adversario. Y así, el escenario azul haría acto de presencia, rodeando las espaldas del juez, causando presión en la zona, provocando que el cuerpo del amigo de Doko se paralice tenuemente por intención del espectro. Sin embargo, en su mente, Shion estaba preparado para responder. Sabía que ese intento por inmovilizarlo no significaba nada para él. Y así, con un potente grito de batalla, el valeroso juez ejecutó el Ishiaku Gasenran, materializando de golpe, y al mismo tiempo arrojando, incontables lanzas de hielo, que rápidamente formaron un torbellino, apoyado de la postura que tomó su ejecutor. Al ver ello, Shion liberó su cosmos abruptamente, dejándose ver que había proyectado su muro de cristal frente suyo. Defensa psíquica que se encargó de recibir gran parte del fatal daño, de un juez no tan deshecho. La colisión duró segundos, donde las chispas brotaban. Cada vez que el juez incrementaba la potencia, el Sapuri también lo hacía con su defensa. Hasta que la fuerza se volvió incontrolable. El muro de cristal comenzaba a agrietarse. Hecho que sorprendió al maestro de Mu, quien ya no pudo evitar que aquella pared psíquica se desmoronara ante el ímpetu de aquel torbellino de lanzas filosas, incrustándose unas cuantas en su Sapuri, y haciéndolo retroceder algunos metros por la gran presión generada. Siendo ahí cuando el ataque cesó. Bastante resentido por el daño recibido, cruzó los brazos, y de haciendo leve presión, liberó el parcial daño. Comprendió la peligrosidad de esas lanzas, pues la Sapuri que le vestía se encontraba notoriamente maltrecha. Con ojos centrados y con una intención más bélica que antes, se determinó al ataque directo. Un nuevo choque de fuerzas era inminente, esta vez, el definitivo. El juez de la Garuda estaba atento a la situación. Las gotas de cansancio rodaban por su mejilla, mermado por la fuerza que había aplicado hasta ese momento. Si bien su imponente surplice no había recibido graves daños, su cuerpo sí estaba resentido. Y ahora más que había ejecutado su mejor técnica, y el expatriarca lo había neutralizado sin recibir el real daño esperado. Algo que rescató el juez, es que al haber visto completamente la función del muro de cristal, había descubierto la pequeña abertura y su punto débil, por lo que sabría dónde atacar si lo volvía a usar en su contra. Esto también lo sabía el maestro de Mu, por lo que se habría decidido completamente. Alzando las manos hacia el cielo, se notaría la concentración excesiva y fugaz de cosmoenergía en su palma. Ante esto, el juez se propondría un accionar similar. Sabía que su ataque ya había sido visto, y que, probablemente ese sería el golpe final, conveniente para ambos, pues la peligrosidad de los dos no permitiría extender el duelo mucho más tiempo. Con el fin de que su técnica no fuera neutralizada fácilmente, depositaría casi la totalidad de su cosmos en ella. Y fue ahí cuando, en un abrupto grito de batalla al unísono,
La revolución de polvo estelar y el torbellino de lanzas de hielo se ejecutaron al mismo tiempo por parte de sus respectivos usuarios, ocasionando finalmente una brutal colisión de energía. Las estrellas fugaces contra los fragmentos de hielo punzantes. Siendo el epicentro del choque en el centro de su distancia, pero que, al ser técnicas algo más expansivas, se lograba filtrar y llegar a dañar a ambos. Pues sus poderes eran inestables. El contacto fue terrible. El dolor ahora se intensificaba el doble. Los mantos oscuros provenientes del ejército espectral que vestían los dos guerreros presentaba severos daños, pues era la protección principal de su cuerpo desnudo. La Sapuri del amigo de Doko fue la que se llevó la peor parte evidentemente. Sin la defensa psíquica física del ariano, aquella armadura se caía a pedazos. Por su parte, la súplice del juez presentaba algunos agujeros, pedazos de sus sombreras también se desmoronaban. Era un ambiente sumamente hostil, donde ninguno pretendía ceder contundentemente. La esfera central de energía se volvía cada vez más inestable. Sin embargo, la convicción de ambos guerreros era impresionante. Ambos con devoción de verdadero santo de Atena, donde el rendirse solo era posible si sus cuerpos estallasen. Inaudito. La esfera finalmente estalló ante tal colisión, ocasionando que una luz enseguecedora abarque sus cuerpos y varios metros más del campo de batalla. La pelea había finalizado. Entre el polvo levantado, se veía la silueta erguida del hombre de larga cabellera verde. Sin embargo, recuperó la movilidad para bajar los brazos, dando a entender que desistía de la lucha, pues el juez del infierno también se encontraba de pie con la misma posición de ejecución. No obstante, este último mostraba un semblante sombrío con su cabellera cubriendo sus ojos, aparentemente, había extinguido sus fuerzas por completo. Se desplomó al suelo, con la lucidez colapsada. Su imponente súplice presentaba múltiples agujeros en el pectoral. Ante esto, Shion tan solo cerraría los ojos, en señal de admiración y respeto, pues su rival había conseguido pulverizar completamente la Sapuri de Aries. Así como alcanzar a herirle contundentemente, lo suficiente como para que un hilo de sangre brotara por su boca, y presentara múltiples rasguños en todo su cuerpo ahora desprotegido. No pronunciaría palabra alguna, tan solo emprendería su camino, alejándose lentamente del lugar. Meditando que habría hecho lo correcto, dejar tan solo fuera de combate, a tan valeroso hombre que inexplicablemente, al menos para él, servía a Hades como uno de sus tres magnates. Curiosamente, halló similitud en su propio caso. Y bueno, toca decir por qué ganó Shion. Para que Suikyo consiguiera la victoria, tendría que primero, estar en un nivel base comparable y parejo con el expatriarca. Una hazaña que no sería imposible para el juez, pues se ha visto que su irrompible convicción por vencer, le ayuda para superar sus límites. Sin embargo, esto no le ayuda para recuperarse del daño recibido, por lo que sí o sí, este esfuerzo adicional contaría como un desgaste considerable. La notable resistencia mental del espectro aquí no le serviría, pues su rival no se maneja especialmente en estos apartados. Por lo que, todo se remontaría al combate físico. Campo donde el ariano tiene notable ventaja. No solo por superar en estado base al contrario en nivel cósmico, sino que también cuenta con defensas importantes, tales como el muro de cristal, o su capacidad para expulsar un mínimo daño recibido en su cuerpo. La única carta que le serviría en la ofensiva al maestro de Tenma, sería el torbellino de lanzas de hielo, que evidentemente, haría gala sí o sí en esta pelea. Ya se ha visto a esta versión de Shion, siendo sorprendido por ataques levemente inferiores a su nivel cósmico. El ejemplo más claro siendo el anciano Doko, quien físicamente no era rival, pero empleando su técnica más poderosa, como lo eran los 100 dragones de Rosan, pudo destruir el óptimo muro de cristal del mismo expatriarca. Por lo que esta posibilidad de victoria no sería del todo imposible para alguien como Suikyo, pues cuenta con una similar técnica y una resistencia muy alta. El verdadero poder de Shion de Aries se remonta a que en algunas ediciones de la revista Tokumori, en 2001, se invitaba a los fans de Saint Seiya a enviar preguntas por correo, las cuales serían respondidas por el mismísimo Masami Kurumada, pero tomando el papel como el patriarca Shion. Tomando en cuenta que para estas fechas, la saga de Hades ya estaba terminada en el manga original. En esta revista oficial se afirmaba, según sus propias palabras, que su derrota a manos de un joven Saga, se debió principalmente a su avanzada y propensa edad ante un ataque tan sorpresivo y mortal como lo fue ese. Y que, de haber conservado su juventud, como lo hizo Doko con el Misopetamenos, jamás hubiera perdido contra Saga.
Esto evidentemente delata la superioridad que debe asumir el rol del patriarca en todo sentido. Siendo este también el motivo del por qué él lideró a todos los demás santos sapuris en la invasión. Dato reiterado en el Taisen del respectivo personaje, donde se le adjudica un puntaje de 25 de 25 puntos de habilidad, superando a Doko en un punto. El hecho de que el choque de poderes de Shion y Doko dejara en aparente fuera de combate por algunas horas, demuestra lo parejo que estuvo la colisión. De hecho, sus poderes fueron tan equivalentes, que se neutralizaron totalmente en aquel choque. Pues luego de eso, nunca vimos alguna clase de grieta en la Sapuri de Aries. Aunque aún así, nada nos asegura que no hayan recuperado la conciencia poco antes y hayan tenido alguna misión durante esas inciertas horas hasta la muerte de Athena. Aunque esto es especulación para tratar de redimir la resistencia de este guerrero, también debemos tomar en cuenta el comentario del mismo Saga en el manga, diciendo que el viejo maestro Doko era el más poderoso santo de la época. Pues sabiendo su peligrosidad, mandó a Deakmaska a intentar asesinarle. Que en lo personal, quizás esperaba que lo atacase con sus ondas infernales, pues en nivel cósmico evidentemente el viejo maestro era superior, y lo demostró al ser capaz de romper el muro de cristal con los 100 dragones. Quizás exista la duda de que Shion se pudo haber referido al Saga de 14 años que lo asesinó, pero lo cierto es que, aun cuando Saga tomó el cargo de patriarca muchos años después, seguía considerando al viejo maestro como uno de los más fuertes. Aún así, el hecho de que lograra equiparar un cosmos similar a Doko rejuvenecido con Cloth dorada, aun cuando él vestía una Sapuri, demuestra una evidente superioridad implícita en su extraordinario dominio del cosmos en comparación al promedio del rango dorado. Además, el hecho de que Abel de Géminis haya podido neutralizar muy fácilmente la misma técnica que acabó con Tauro, sin haberla visto antes, demuestra una vez más el poderío del caballero de este signo. Por lo que los dichos del autor hacia el mismo personaje de Shion sobre su superioridad hacia el Géminis del siglo XX, no hace más que confirmar la diferencia entre sus poderes. Sobre el uso de la telequinesis por el expatriarca en esta batalla. La verdad, pienso que Shion no la utilizaría para inmovilizar a Suikyo, una vez se dé cuenta de lo honorable que es. Pues recordemos que en esta batalla, no estaría fingiendo una fachada, estaría con su personalidad real. El hecho de que nunca usara la telequinesis contra su amigo Doko, demuestra su auténtica actitud, algo contraproducente para el juez del infierno. Además, la táctica de Suikyo casi siempre suele ser el analizar primero a su rival, y dejar como último recurso su mejor ataque. Pues pese a que Géminis y Cáncer lo humillaron cuando descifraron su principal técnica, este solo se limitaba a tratar de golpearlos con puñetazos, sin éxito y solo acumulando daño. Una estrategia muy mala para alguien que lo supera en cosmos. Además, Suikyo se suele especializar mucho en empezar un combate con ataques cuerpo a cuerpo, por lo que sería fácilmente sorprendido con una respuesta más potente por parte del expatriarca, acumulando daño desde el principio, mientras que tendría que esforzarse para traspasar las defensas de su rival. Así que, en conclusión, el Shion de Aries rejuvenecido del siglo XX es el ganador de este versus, por contar con un cosmos mayor, mejores y eficaces defensas para conservar sus fuerzas durante el combate, y tener una estrategia de pelea más directa y prudente, atacando más desde una distancia media, así desgastando a su rival, quedando en mejor condición para el último choque de fuerzas. Así finaliza este vídeo, que verdaderamente lo digo, lleno de contratiempos e inconvenientes. Espero haya sido de su agrado, ya nos veremos en una próxima ocasión. Angulo Ad Yotze.